La siguiente fue pagado por la gente contra la pobreza. El mundo tiene muchos niños pobres. Mucha gente piensa que esto no es un problema en los Estados Unidos. Pero hay muchos niños pobres en nuestro país también. Uno de cada cinco niños en los Estados Unidos es pobre. Y 45% de niños en los Estados Unidos viven en casas de bajos ingresos. Estos niños tienen malas escuelas. Los profesores no reciben grandes salarios y los textos son muy viejos. Los niños pobres tienen comida buena. Verduras y frutas son caras y los padres de los niños no tienen el dinero para comprar estas cosas. Muchos niños pobres solo comen comida de McDonald's y Burger King y Wendy's porque esta comida es asequible. 33% de niños en los Estados Unidos son sobrepeso. Esto es porque los niños pobres no pueden comprar comida saludable. Hay dos causas de la pobreza infantil. La primera causa es que los padres de estos niños malos trabajos o que no tienen trabajos. Muchos de los padres viven en las ciudades y en los barrios donde no hay buenas empresas. Los padres no pueden hacer mucho dinero. Es muy difícil para los padres trabajar para buenas empresas en otros barrios porque no tienen educaciones buenas. Pero no tienen el dinero para pagar la universidad o escuela técnica. La segunda de la pobreza infantil es el crimen. Una mayoría de los niños pobres viven en las ciudades y las ciudades tienen mucho crimen. Hay muchos imperios de drogas en las ciudades como Chicago, Washington, D.C. y Baltimore. Cuando los padres de los niños pobres están involucrados en los imperios de drogas, van a las cárceles y los niños sufren. También los imperios de drogas traen la violencia y la destrucción a las casas y los barrios de los niños pobres. La pobreza infantil es peligroso para nuestro futuro. Los niños pobres no tienen la oportunidad para ir a la escuela o para aprender información del mundo. Cuando no van a la escuela, los niños pobres permanecen en la pobreza. Es un círculo vicioso. Y cuando son mejores, tienen los niños pobres. Pero hay una solución. Hay muchas organizaciones que trabajan a ayudar a los niños pobres. El Centro Nacional para Niños en la Pobreza, Guardar los Niños, y UNICEF ayudan a los niños pobres en los Estados Unidos. También las iglesias trabajan con niños y traen la comida buena y la ropa a los niños. ¿Qué puedes hacer ayudar? Puedes donar el dinero a estas organizaciones. Puedes ser un voluntario para estas organizaciones u otras organizaciones como la Organización de Gran Hermano. Puedes trabajar con un comedor beneficia o un banco de comida. Necesitamos personas distribuir la comida. Nos recomendamos que tú uses la red Ayudar a los Niños Pobres. Debes hacer posts del Facebook sobre los niños y el peligroso de la pobreza infantil. Es importante que nos compartamos la información de los niños pobres porque ese problema no es bien conocido. 1 de cada 5 está mal. Es el momento para la acción.